a pedir que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y que juntos leamos este pasaje de la Escritura. 1 Corintios 10, 23. Todos juntos, dice así la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí como de Cristo. Hemos escuchado, o ha escuchado usted la frase: ¿qué rayos estás haciendo? Sea que la maestra nos pescó copiando en un examen, o sea que nuestra mamá nos pescó haciendo una travesura. La verdad es que cuando escuchamos esta frase nos toma por sorpresa y provoca cierto sobresalto en nosotros. Es decir, que de repente alguien nos diga: ¿qué rayos estás haciendo? Llama nuestra atención. Y yo quiero que imagine en esta mañana a Dios haciéndole esa pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Qué rayos estás haciendo, hijo? El apóstol Pablo, en el pasaje que leímos, les dijo a los cristianos de Corinto que todo lo que hicieran, lo hicieran para la gloria de Dios. Y ese es un mandato que no solo aplica o aplicó a los hermanos de Corinto, es un mandato que aplica a nosotros hoy en día. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y es sobre ese tema que quisiera que meditáramos en esta mañana. ¿Cómo es que nuestras decisiones cotidianas deben darle gloria a Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y con humildad te pedimos, Señor, que nos guíes al meditar en ella. Que permitas que el mensaje tuyo llegue claro a nosotros. Que lo que tu siervo recibió pueda compartirlo de una manera clara a tu iglesia, para bendición nuestra, para edificación nuestra, pero sobre todo para gloria tuya, Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para los cristianos de Corinto, hermanos, dar gloria a Dios en su diario vivir no era algo fácil. No era una tarea fácil, porque la de Corinto era una iglesia joven. Cuando Pablo escribió esta carta, no tenía mucho tiempo que había fundado esa iglesia. Y había otro detalle muy importante. Esta iglesia estaba ubicada en medio de una ciudad
muy liberal. La mayoría de la gente en Corinto era pro-gay, por ejemplo. La mayoría de la gente de Corinto era pro-sexo sin compromiso. La mayoría se emborrachaba, consumía las drogas que se elaboraban en ese tiempo. De manera que era muy incómodo ser cristiano en una ciudad como Corinto. Y la pregunta era, ¿cómo puedo ser un buen cristiano en Corinto? Muy parecido a lo que nos pasa hoy aquí en San Luis Potosí, ¿o no? Difícil también ser cristiano en San Luis Potosí. Es incómodo a veces ser cristiano, porque si eres soltero y tienes amigos solteros, todos tus amigos están teniendo sexo menos tú. Todos tus amigos se emborrachan menos tú. Es difícil. Vivimos en una ciudad en donde todo el mundo tiene una opinión acerca de todo y defiende su opinión. Y lo más difícil es que a casi nadie le cae bien Jesús, nuestro Señor. Nadie habla de Jesús. Y cuando lo hacen de una manera ofensiva. Y nosotros tenemos que lidiar con eso. Escuchar cómo la gente se mofa de nuestro Señor. Escuchar cómo la gente tiene en poco la fe que nosotros profesamos y por la cual vivimos. La verdad es que el Señor a quien servimos no es popular en San Luis Potosí, al menos no de momento, aunque estamos trabajando para eso. Eso estamos aquí, para hacer que el Señor Jesucristo se vuelva popular, se vuelva alguien de quien la gente hable con respeto, con honra. Pero por el momento es difícil, porque esa no es una realidad todavía, al menos no en San Luis. Entonces, cuando pensamos en ser cristianos en nuestra ciudad, hay mucho conflicto, hay mucha tensión, porque por un lado, amamos a nuestra ciudad, amamos a los amigos que tenemos en nuestra ciudad, y por el otro lado, amamos a nuestro Señor. Pero la verdad es que nuestra ciudad y nuestros amigos y nuestro Señor a quien servimos tienen opiniones encontradas respecto a asuntos muy importantes. Y eso crea el conflicto. Eso crea la tensión. Ahora, el conflicto no es sobre elegir. Yo creo que todos aquí no tenemos ese conflicto, es decir, entre la lealtad a nuestra ciudad y nuestros amigos y la lealtad a nuestro Señor. Yo creo que para todos no hay competencia, es decir, nuestra lealtad es para Jesucristo. Amén. Entonces no ese es el conflicto es en cuanto al cómo ser un cristiano fiel en San Luis. Porque además, nuestra lealtad a Jesús implica ser su misionero. Somos misioneros de Jesús. Y nuestra misión de misioneros es que la gente que no conoce a Jesucristo lo conozca a través de nosotros. Cuando el Señor Jesús estaba ascendiendo, justo antes de hacerlo, Él le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso aplica a nosotros también, esa comisión es para nosotros, porque nosotros también somos discípulos de Jesucristo. Y esas palabras de Jesús aplicadas a nosotros serían así: me seréis testigos en San Luis Potosí, la ciudad. Me seréis testigos en el estado de San Luis Potosí, y en México y en el extranjero. Así es. El problema es que casi todas las iglesias, cuando pensamos en una obra misionera, cuando pensamos en misioneros, nos vamos hasta China.
Pensamos en China y pensamos en Afganistán y pensamos en Sudáfrica y pensamos en Irán. Y nos olvidamos del orden de la gran comisión. El Señor Jesús no le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en lo último de la tierra, y en Samaria, y en Judea, y luego en Jerusalén. No. Entonces a nosotros no nos mandó el Señor a hacer obra misionera en China. Al menos no al principio. Mandó a hacer obra misionera aquí en San Luis. Mire, déjeme decirle un dato que descubrí ahora que estaba preparando este sermón. Fíjese que proporcionalmente se convierten al cristianismo en nuestro país el mismo número de personas en un año que las que se convierten al cristianismo en China. Es igual. Proporcionalmente se convierten al cristianismo aquí en México las mismas personas que se convierten en China en el lapso de un año. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros pensando en China? La misma necesidad que tiene una persona de conocer a Jesucristo en China